Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, porque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Jesús pues cansado del camino, así se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Y una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes por qué sacarlo, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, en el cual bebió él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua brotando para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esta agua para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Le dijo Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido, en esto has dicho la verdad. Le dijo la mujer, Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Le dijo Jesús, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Le dijo Jesús, yo soy el que habla contigo. Oremos. Misericordioso Dios y Padre bueno, sea el honor, la gloria, la honra y la alabanza. En los méritos del Señor Jesús, estamos agradecidos por tu bondad, por tus misericordias, por tu guía, por tu gran amor, por Cristo. Padre, guíanos en esta predicación. Quiero pedirte perdón por mis debilidades. Quiero clamar tu ayuda y sabiduría para predicar con fidelidad tu verdad, Señor Todopoderoso. Que yo pueda predicar delante de ti, de parte de ti. Que sea tu Espíritu Santo obrando, Señor Todopoderoso, y llevarme a predicar con fidelidad este texto, Señor. Hoy en cada uno de mis hermanos, amigos presentes, para que tu verdad toque sus corazones, para que escuchen con oído expositor, Padre Celestial, para que puedan estar con atención y adorarte, escuchando atentamente tu verdad, y para que todos seamos sensatos y el aprendizaje que hoy traigas para nuestras vidas lo podamos poner en práctica, Señor. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de Jesús, ayúdanos a poner en práctica ese conocimiento, a ser obedientes, sé tú guiándonos aún más a Cristo, Padre Celestial. Sé tú ayudándonos, Dios, en el nombre del Señor Jesús oramos, amén y amén. Hermanos, recuerdo que hace un tiempo atrás, mi esposa y yo nos encargamos de hacer como un festival de adoración. Ese festival de adoración le colocamos como nombre, ¿Cómo le alabas? Recuerdo yo. Y lo que hicimos fue hacer una invitación a diferentes iglesias, a diferentes personas. Cada uno de ellos iba a llegar a adorar a Dios de la forma que más ellos les pareciera, ¿sí? Unos danzaron, otros hicieron obra, otros cantaron, otros predicaron, otros reclamaron. Hicieron muchas actividades. Humanamente hablando, una actividad muy bonita, ¿sí? Una actividad donde el deseo era eso, adorar al Señor de diferentes maneras o demostrar que a Dios se puede adorar de diferentes formas.
Pero fuera de lo bonito, humanamente hablando, si nos vamos a lo bíblico, verdaderamente se adoró a Dios en ese espacio como su palabra lo indica. Verdaderamente se adoró correctamente. Simplemente la intención de nuestro corazón era que Dios fuera adorado. Pero tenemos la particularidad, tenemos o la costumbre de limitar la adoración a Dios a un símbolo, a un espacio, a un lugar, a una expresión artística. Y resulta que eso no es lo que la adoración es correctamente, o como la Biblia lo establece. Es, en otras formas, hay mucha confusión en lo que es la adoración y cómo se adora a Dios, ¿sí? Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo debemos adorarlo? ¿Sí? Y el título de la prédica es la verdad de la adoración, para que, o buscando o dando a entender que la única forma o la forma correcta de que podamos adorar al Señor sencillamente es por medio de Cristo. Él es el único medio, Él es el ejemplo, Él es el guía, Él es la fortaleza, Él es el que nos ayuda a adorar a Dios correctamente. Si apartado de Él, nada podemos hacer, ¿sí? Y en eso nos vamos a enfocar el día de hoy, en cómo debemos adorar a Dios conforme la palabra de Dios establece, ¿sí? Los primeros versículos dicen: cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía bautizar más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a sus hijos José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Jesús, pues, cansado del camino, así se sentó. Junto al pozo era como la hora seca. Si recordamos la predicación pasada, unos días atrás, unas semanas atrás, veíamos cómo hubo un conflicto entre los discípulos de Juan el Bautista y un judío con respecto a Jesús, de que Jesús estaba bautizando y estaba haciendo más discípulos que Juan. Este conflicto lo llevó a ellos a confrontar a Juan el Bautista. Mira, el que tú dijiste que era el Cordero de Dios, aquel que tú bautizaste, mira, está haciendo más. Y Juan le dice: es necesario que yo mengue para que él crezca, ¿sí? Mi tarea era justamente eso, presentarlo a él, y ahora él es el que tiene que seguir. Pero así como no había generado buena impresión o había traído temor, ¿verdad?, ante los fariseos la predicación de Juan el Bautista, al punto que recordemos que mandaron unos fariseos a hablar con él para saber si era Cristo, resulta que también estaba causando molestia e incomodidad en los fariseos que la fama del Señor Jesucristo era mayor que la de Juan y más seguidores que Juan estaba teniendo Jesucristo, el Señor Jesucristo. ¿Sí? El Señor Jesús entendió eso, supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, y por eso él decidió salir de Judea e ir a Galilea. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo conocía el plan de Dios, sabía que no era la hora para que él muriera, y justamente lo que iban a hacer los fariseos era desaparecerlo. ¿Por qué razón? Porque ellos, aunque estaban esperando al Cristo, ese no era el Cristo que ellos esperaban. No era la forma en como la que ellos lo estaban esperando. Por eso, cuando el Señor Jesucristo supo esto, ¿verdad?, él decide irse. Y Juan, el apóstol, enfatiza algo. Él dice: los habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos. Y no es que Juan se contradice, sino que resulta que si vamos al Antiguo Testamento, vemos pasajes como cuando David está con un siervo y manda al siervo a que le quite la lanza a Saúl para demostrarle que él estuvo ahí y le perdonó la vida, ¿verdad? Y aunque no fue David el que agarró la lanza, el texto dice: David tomó la lanza de Saúl. Es lo que está sucediendo aquí, pues. Dicen, como le acreditan al Señor Jesucristo el bautizo que estaban haciendo sus discípulos. Sin embargo, él no lo bautizaba. Y esto hay que hacer un énfasis aquí, en esa frase de que él no bautizaba.
¿Por qué razón? Porque hay que poner el bautizo en su justo lugar, ¿sí? El bautizo es una ordenanza, es de suma importancia. Creemos nosotros que el bautizo antecede la entrada a la iglesia. Por eso es que verán en la Constitución que muchos nos bautizaremos porque creemos que debemos bautizarnos para entrar a ser miembro de la iglesia. Sin embargo, no podemos llevar al bautismo a un carácter sacramental, ¿sí? No podemos decir que el bautismo es necesario para ser salvo, ¿sí? Y es un énfasis que se está dando. Jesucristo no bautiza. Dicen los teólogos, él no bautizó a nadie para que nadie diga, me bautizó Jesucristo, a ti no. Sino que él sencillamente dejó que los discípulos hicieran eso. Pero lo que podemos ver es que el bautizo es una ordenanza, ¿verdad?, dada por Jesucristo. Cuando los apóstoles bautizaban por la autoridad que Cristo le da. Cuando los pastores nos toque bautizarnos, nos va a bautizar con la autoridad que Cristo le da. Sin embargo, el bautismo o lo que hace Cristo en nosotros es mucho mayor, porque como lo veíamos en comparación al bautismo que hacía Juan, el bautismo de Cristo es en espíritu, ¿verdad? En fuego, como dice la palabra. Nos lleva a una transformación, a una nueva naturaleza. Entonces, ¿es importante el bautismo? Por supuesto, debemos bautizarnos, sí. No podemos llegar ni al punto de aquellos que creen que el bautismo no es importante, que no debemos bautizarnos, o tampoco ser como aquellos que le dan un carácter sacramental, diciendo que el bautismo te sana, que el bautismo te prospera, que si tú no te bautizas no te salvas, y lo que hace es traer confusión. Resulta que el bautismo es importante, creemos que es necesario, defendemos el bautismo porque es una ordenanza dada por el Señor Jesucristo, pero ni tiene carácter sacramental ni podemos tampoco dejar de bautizarlo, ¿sí? Y sigue la palabra, dice, y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Jesús, pues, cansado del camino, así se sentó junto al pozo. Era como la hora seca. Como siempre, siempre hay esas diferentes visiones entre los teólogos. Unos dicen que le era necesario pasar por ahí porque sabía que se iba a encontrar con la samaritana. Geográficamente, si nos vamos al punto, era más corto pasar por Samaria que hacer el recorrido que hacían los judíos para evitar a los samaritanos, porque, como veíamos en el texto, tenían conflicto. Tienen conflicto, ¿verdad? Y resulta que él decidió pasar por ahí. Y en ese camino largo, en ese camino cansado, que nos muestra aquí Juan una cosa, nos muestra la humanidad del Señor Jesucristo. Él se cansó. La hora sexta, según lo que yo creo, y muchos teólogos, es que era las 12 del mediodía. Que llegó a las 12 del mediodía al pozo. Imagínense el desierto. Todos nosotros hemos caminado a las 12 del mediodía aquí en San Carlos y sabemos lo difícil, lo fuerte que es el sol a esa hora. Imagínense al Señor Jesucristo, cansado, fatigado, llega al pozo, se sienta, ¿no? Descansar. Y esto es bueno que lo tengamos, porque esto nos demuestra quién es nuestro Señor y quién es nuestro Salvador. Ya el apóstol Juan defendió constantemente la divinidad de Cristo. Ya el apóstol Juan demostró que él era Dios todopoderoso. Pero ahora también nos demuestra que ese Dios que es 100% Dios, también es 100% hombre. Ese hombre, hoy como hombre, perdón, se cansó, tuvo sed, tuvo hambre, durmió. Pero no solamente eso, conoce nuestros padecimientos. Y a pesar de conocer nuestros padecimientos, a pesar de ser tentado, él no pecó. En otras palabras, no podemos decir, no es que Jesucristo no me entiende. Jesucristo no pasó, no vivió lo sí. Tuvo hambre, estuvo cansado, como se manifestó como hombre, lloró. Y esto es para que vean la relación y la cercanía que tiene. Se dice el autor de los Hebreos que él intercede por su pueblo, ¿verdad? Ahorita está intercediendo por su pueblo. Sus intercesiones son correctas, son claras, son dadas por el conocimiento humano que tiene de nosotros. Ojo, no está por no una naturaleza está por encima de la otra, están igual, 100% Dios, 100% hombre. Pero lo que quiero enfatizar es que él conocía nuestras dificultades, nuestros padecimientos. Él va a entender que en algún momento nos cansaremos. Él va a entender o entiende que somos débiles en algunas áreas. Y eso nos muestra a nosotros también la dependencia y la necesidad que tenemos de él. Él llega cansado, llega a Sicar, una ciudad cerca de que estaba en Samaria, y resulta que ahí está el pozo, ¿verdad?, de Jacob, el pozo de Jacob.
Imagínense la importancia de un pozo, ¿verdad?, en el desierto. Lo importante que era eso. Estando ahí, continuamos con el pasaje, versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Sí? Jesucristo no espera a que la mujer tenga un contacto con él. Recordemos que ya Juan el Bautista, Juan el Apóstol ha enfatizado que Jesucristo conoce a todas las personas. Jesucristo la vio y sabía quién era. Inmediatamente lo que hace es mantener un contacto, decir algo para llamar su atención, para establecer una relación común. Tenía sed, por supuesto, y ¿qué es lo más sensato? Dame de beber. El Dios Todopoderoso muestra su humanidad ahora aquí en la tierra encarnada, pero la que él desea es tener una cercanía a esa mujer. Hey, samaritana, dame de beber. Es probable que cuando vea el acento del Señor Jesucristo, ella se diera cuenta que el hombre era judío. Y la respuesta es, oye, pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? La razón lo explica el mismo apóstol Juan, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Este pasaje, esta breve frase, porque los judíos no se tratan con los samaritanos, nos indica que este libro, este evangelio fue escrito para gentiles, no para judíos, por las explicaciones que está dando Juan constantemente de costumbres y relaciones de los judíos. ¿Sí? Y le dice eso. ¿Cuál era el conflicto que había entre judíos y samaritanos? Bueno, cuando es Esdras, podemos leer que estaba reconstruyendo el templo, vinieron algunos de Samaria a decirle que los iban a ayudar y los judíos le dicen que no. No es conveniente que ustedes nos ayuden a reconstruir el templo. Razón, con el exilio, cuando invaden, ¿verdad? Que se separan los reinos, resulta que hubo una mezcla entre judíos con paganos. Ellos se aceptaron vivir juntos. Recuerden que Dios, Jehová, fue muy claro en que no se juntaran con las otras naciones. Ellos sí lo hicieron y aún haciendo eso querían construir el templo o reconstruir el templo. Los judíos, ¿verdad? Dicen, no nos conviene a nosotros porque ustedes no están haciendo las cosas correctas. Ellos dicen, bueno, en este monte que está ahí, nosotros vamos a establecer un templo. Y lo establecen, y perdónenme que no recuerdo el nombre, pero hubo un rey pagano que lo destrozó y ellos siguieron adorando en ese monte. Y dicen los teólogos que aún hoy, un grupo muy pequeño de samaritanos va a ese monte a establecer sacrificios todavía. Mantiene esa costumbre. Era por eso, porque los judíos se molestaron, el pueblo de Israel se molestaron porque hubo una mezcla, un sincretismo ahí de religiones y ellos querían seguir adorando a Dios. Por eso es que no se trataban los judíos con los samaritanos. ¿Sí? ¿Y cuál es la respuesta que le da el Señor Jesucristo? Le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. ¿Sí? ¿Recuerdan la conversación que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo? Es muy parecido, aunque la gran diferencia es que aquel era un hombre de fariseo, conocedor de la ley, judío, y esta era una mujer gentil, como que no conocía bien la ley, y de paso un pueblo distinto al pueblo judío. Pero vean cómo hay una particularidad, siempre confrontan o responden contrario a lo que el Señor Jesucristo les dice, ¿verdad? Él le dice, si tú conocieras quién soy yo, ¿sí? ¿Por qué razón? Yo sé que tú entiendes que yo soy judío, ¿verdad? A lo mejor lo viste por mi acento, no sé, por mi forma de vestir, pero tú realmente no sabes quién soy. Y esa frase, si tú conocieras, versículo 8, si no me equivoco, 9, perdón, le dice, dame de, ajá, conocieras el 10, gracias, el don de Dios
¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y te daría agua viva. Que conocieras el don de Dios. Si nos vamos a la palabra don dentro de la Biblia, siempre es un regalo. ¿Qué es lo que Dios quiere contigo? Si tú entendieras que yo me estoy acercando a ti para darte o para llevarte a la salvación, ¿entiendes? No hubieras esperado que yo te pidiera agua, sino que tú más bien, si tú supieras verdaderamente quién soy yo, ¿verdad? Tú me fueras dicho a mí, dame de beber. Claro, la respuesta, lo más lógico era que le dijera, sálvame, ¿verdad? Pero, como para hablar en su propio lenguaje, le dice eso, dame de beber. ¿Sí? ¿Y qué le respondería? Le dice, dame, y tú le pedirías y él te daría agua viva. Vean que no le dice simplemente te voy a dar agua, sino que te doy agua viva. Por supuesto, la mujer no entiende. Y yo veo a esta mujer como estuvimos nosotros un tiempo atrás cuando nos predicaban el Evangelio, que éramos necios, sordos, que no queríamos escuchar, como están nuestros familiares posiblemente, como están esas personas que evangelizan, que cuando salen a evangelizar los escuchan, que poniendo argumentos, y le dicen, Señor, tú no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes tú el agua viva? ¿Sí? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebió él y sus hijos y su ganado? Ella lo confronta, ella no entiende que lo que le está hablando el Señor Jesucristo es de vida eterna, de la salvación por medio de la fe a Él, de que Él lo conozca. Y es lo que hace decirles, ay, ¿dónde está tu todo? Yo si traje mi todo, estoy sacando, ¿dónde está el tuyo? ¿Cómo lo vas a sacar? Pero él es algo claro, y que él no puede pasar por alto, es que le dice, ¿acaso eres tú mayor que mi padre Jacob? Había un reconocimiento de Jacob como su patriarca, como su padre, aún siendo ella samaritana. Ahí podemos ver la mezcla que había de ella entre las religiones, ¿sí? Ella lo entiende como su padre, pero da a entender también que es un pozo que satisfacía las necesidades de su pueblo y de las personas. Está diciendo, mira, desde que los tiempos de Jacob este pozo está alimentando, está dándole de beber agua, nos está dando vida, porque el agua ciertamente es vida. ¿Cómo vienes tú a decir que tú vas a hacer algo que ya este pozo está haciendo? Básicamente. Sigue el pasaje y le dice el Señor Jesucristo, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua brotando para vida eterna. En otras palabras, la respuesta de Jesús es, este pozo ciertamente, ¿verdad? Los alimenta, le da vida, pero ¿qué pasa? Ustedes beben agua de este pozo, como es nada más para quitar la sed, después vuelven a tener sed y van a venir. Jesús te está diciendo, yo te estoy ofreciendo algo muchísimo mayor, ¿sí? Muchísimo mayor. Si yo te doy de agua, ¿verdad? No tendrás sed jamás, ¿sí? Sino que una fuente de agua brotando para vida eterna tendrás. ¿Sí? ¿Qué sucede en nosotros cuando por la fe, cuando Cristo llega a nuestros corazones, cuando creemos en el Señor Jesús, cuando Él deposita ese don de fe y nuestra naturaleza es cambiada? Esa naturaleza nueva es una naturaleza que no va en decaimiento, que no va muriendo, sino que va creciendo en vida eterna para la gloria de Dios. ¿Sí? En el momento en que creemos que hemos nacido de nuevo, nosotros no vamos a, espiritualmente hablando, con relación a lo que es la salvación, no vamos a retroceder, sino que ese mismo agua que nos sustenta, esa fe que puso en nosotros, ese espíritu que está en nosotros, va a hacer que crezcamos para la alabanza y la gloria de Dios. Él no es el agua de vida, Él es el que nos sustenta. Es decir, si tú bebes de mí, si tú te aferras a mí, si tú me conoces a mí, siempre en ti habrá agua viva. Recuerden, como lo dice el Salmo, aquel árbol que está plantado en corrientes de agua viva siempre dará fruto, siempre estará floreciente, siempre estará vivo. ¿Sí? Y vean la respuesta, una respuesta muy humana de la samaritana. Le dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esta agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Dios Jesús le ofrece la vida eterna, le ofrece agua viva, le ofrece eso, la salvación, vivir en Él, y ella solamente se concentra, y digo que es una respuesta muy humana porque así somos nosotros, en su necesidad material. ¿Por qué ella acepta? Porque ella dice, oye, esta agua es de calidad,
Yo tomo esta agua, no tengo más sed, yo no vengo para acá unos 2 kilómetros a buscar agua para llevarla para el pueblo, para hacer mi necesidad. Hermanos, somos así. Casi siempre que el Señor Jesucristo se nos presenta y nosotros buscamos es resolver una realidad material. ¿Sí? Necesitamos resolver una necesidad actual, un problema, una circunstancia. ¿Sí? La obra de Dios siempre la vemos como que me va a cambiar mi vida, me va a mejorar mi matrimonio, voy a ser más feliz, ya no voy a tener problemas depresivos, tal cosa. Y eso es lo que aceptamos. Y eso es lo que muchas iglesias venden, ¿verdad? Pero lo que está ofreciendo, lo que está dando el Señor Jesucristo, que es la vida eterna. Recuerden cómo fue que presentó Juan el Bautista al Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Sí? En Él hay vida eterna. Él viene a rescatarlos de sus pecados. Sencillamente, aunque es un beneficio que Jesucristo, el Señor, transforma nuestras vidas, sustenta nuestras vidas, Él es el que nos provee, Él es el que nos sustenta, verdaderamente lo que nos está ofreciendo es una vida eterna en Él para la alabanza de tu gloria. Y el pecado, cuando no entendemos verdaderamente quién es Él, y lo van a ver en el texto, nos lleva a buscar en lo que nosotros creemos que es más necesario para cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, en relación a lo que venimos hablando es lo siguiente. Para poder adorar a Dios Todopoderoso de forma correcta y de forma verdadera, necesitamos que sea el Señor Todopoderoso acercándose a nuestras vidas. Que sea el Señor Todopoderoso mostrándonos que es Él y que sea Él mismo obrando en nuestros corazones para que nosotros entendamos verdaderamente qué es lo que necesitamos. Porque con respecto a lo que creemos y lo que queremos hacer y vivir, va a determinar cómo actuamos, cómo vivimos. Y recuerden que la adoración hacia Dios no se determina por este espacio, por un lugar, por un día, por un programa, sino por una vida genuina, constante, ¿verdad? De alabanza y gloria para Él, con nuestra santidad. Lo vamos a ver más adelante. Entonces ella le dice, ajá, pero yo quiero esa agua, dame de beber porque yo no quiero tener más sed, no quiero caminar. Dicen que la distancia de entre el pozo y la ciudad más cercana eran como 1 hora, dicen los teólogos. Imagínense ustedes lo que tenían que regresar, llegaban con 6 o llegaban al pueblo, volvían a tener 6 por la distancia. Imagino que eso es lo que la mujer se fascina porque dice, oye, si es así calidad, porque yo quiero de esa agua milagrosa, magia que me están dando. Cuando ella responde de esa forma, el Señor Jesucristo le muestra para captar su atención que la conoce, Le dice, Jesús le dijo, versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Dijo Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Le dijo la mujer, Señor, veo que tú eres profeta. Dios Jesucristo la conocía. Jesucristo entendía quién era esa mujer y sabía que no era una mujer fácil. El marido que tenía no era de ella. Había tenido 5 maridos. Entonces su reputación moral no era la más correcta, la más aceptable. Y aún así el Señor Jesús decide hablar con ella. Aún así el Señor Jesús decide presentarle la verdad. Aún así el Señor Jesús se acerca a ella sin ningún tipo de problema. Entonces podemos ver la misericordia y el amor de Dios por cómo obra hacia los pecadores. Cómo el Señor no le importa, ¿verdad?, las circunstancias, las características de las personas, sino que presenta la salvación para todos. Independientemente de lo que hayas hecho, independientemente de lo que hayas vivido, en Cristo hay perdón. Y Cristo se acerca a ti para ofrecerte ese perdón, esa salvación. Y solamente lo que debemos hacer es que ir a Él en arrepentimiento, en fe y creer lo que Él dice. Jesucristo conocía a esta mujer, conocía sus pecados, conocía su conducta y aún se acerca, aún habla con ella y aún le ofrece el agua de vida para la vida eterna. ¿Qué debemos aprender? Bueno, que nosotros tampoco podemos hacer acepción de personas a la hora de predicar. Que también debemos aprender que aún el pecado más grande que podamos tener, ¿verdad?,
o Él nos perdona y podemos presentarlo hacia Él. Debemos aprender que Cristo está con los brazos abiertos, deseando que nos postremos y nos humillemos y nos rindamos a sus pies para que en Él podamos alcanzar salvación. Eso es lo que Él quiere. Sigue la mujer poco necia y le dice: ah, Señor, veo que tú eres profeta, veo que tú eres profeta. Y le hace la pregunta necesaria para ella. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. En otras palabras, ¿quién tiene la razón? ¿La razón la tienen ustedes o la razón la tenemos nosotros? Nosotros creemos que se debe adorar ahí. Ustedes dicen que tienen que adorar en Jerusalén. Tú que eres profeta, respóndeme, le dice la pregunta. Y antes, y responde el Señor Jesucristo y le dice: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. La samaritana o los judíos, yo pienso que ejemplifican lo que está sucediendo en la actualidad. Si hay algo en contra de los cristianos protestantes, evangélicos, es que siempre nos acusan de que estamos dividiéndonos, ¿sí? Parecemos caminos que se van bifurcando y salen denominaciones. Y todos cometemos el pecado, todos cometemos el error de aferrarnos a la nuestra, ¿sí? De creer que en la nuestra está la verdad. Y a veces esa defensa nos lleva al simbolismo, nos lleva a la costumbre, nos lleva a la rutina, nos lleva, peor aún, a la adoración conforme la ven los hombres. ¿Sí? Ellos creían que era en ese monte. La gente de Samaria, un hombre decidió: bueno, usted no quiere que lo ayudemos aquí a reconstruir el templo. Bueno, nosotros hacemos nuestro templo. Pues. Nosotros hacemos nuestro templo y nosotros lo adoramos ahí como nosotros creemos que tiene que adorarse. Eso es lo que pensaban los samaritanos. Bueno, ¿cuántos no han salido así de iglesia? ¿Cuántos no han pasado de que, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con lo que está predicando ese hombre? Yo no creo que sea verdad. Yo me voy, yo armo mi iglesia y así ha pasado. Y ha sucedido para términos piadosos, pero también ha sucedido para establecer herejías, para establecer sectas. ¿Por qué razón? Porque ciertamente nosotros los bautistas reformados venimos de desprendernos de los anglicanos, entendiendo que ellos tenían unos errores doctrinales, porque básicamente tenían calcada la religión católica romana. Hicimos exactamente lo mismo, ¿verdad? Ciertamente. Pero así como nosotros intentamos, pero a diferencia de nosotros, hemos intentado aferrarnos a la palabra, que bíblicamente en nuestra confesión podemos ver cómo somos consecuentes con lo que la palabra dice, hay otras personas que no han hecho lo mismo. Que lo que han hecho es: bueno, yo estoy de acuerdo con esto, o me gusta esto, agarro esto de aquel, y ¡pum! Creo otra religión, y por eso hay testigos de Jehová, hay mormones, hay adventistas y toda esta serie de sectas que lo que hacen es alabar a Dios de una forma incorrecta y confundir a las personas. Pero el punto aquí es donde nos lleva el tema de nuestra predicación. Es la respuesta que da el Señor Jesucristo. Mujer, créeme, escúchame, entiende, que la hora viene, ¿sí?, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Sí? La hora viene. ¿Cuál es esa hora? Por supuesto, cuando el Espíritu Santo sea derramado en nosotros, o en su pueblo, cuando sea por medio del Espíritu Santo, que guíe a su pueblo a adorar a Dios correctamente. Y cuando el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a comprender la palabra, nos muestre la verdad, no solamente nos muestre la verdad, sino que nos impulse a vivir la verdad.
En otras palabras, llegará un momento donde Jesucristo iba a morir como murió, ¿verdad? Iba a resucitar, iba a ascender, iba a dejar la promesa del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que en el poder del Espíritu Santo nosotros pudiéramos vivir. Esa la hora viene. En otras palabras, la verdadera adoración, como la vamos a ver, parte de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos lleva a amar la verdad y a vivir conforme a la verdad. No es una adoración que va contaminada con lo que el hombre cree. Vean el contraste el que hace, el que nosotros adoramos aquí, ustedes adoran allá. No, no es conforme a lo que el hombre. Aún la adoración judía que había sido instaurada, establecida por Jehová, tenía un objetivo: llevarnos a Cristo. Es por eso que cuando Cristo sale, los rituales se acaban, la verdad, ya los rituales no se dan más porque Él es el último sacrificio y ya no se adora en un templo, sino se adora conforme a lo que Él hace en el corazón de cada creyente. Entonces es imposible que adoremos correctamente si no conocemos a Dios, pero sin que Él nos guíe a la adoración correcta, como lo veíamos en la clase, ¿sí? Para poder practicar la verdad, debemos conocer la verdad. Tenemos que conocerla. Jesús le dijo: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Y mira lo que le dice: vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón que le da? Porque la salvación viene de los judíos. ¿Sí? Ustedes están adorando de una forma incorrecta. Ustedes dicen que me adoran, pero ustedes no conocen lo que es correcto. La salvación viene de los judíos. Fue a los judíos que Dios le dio la ley. Fue a los judíos, al pueblo de Israel, que Dios le dijo cómo debían vivir: ley ceremonial, ley sacerdotal, civil, perdón, y ley moral. Es a ellos los que conocen. Y es más, la promesa del Salvador, de aquel que los viene a redimir, de aquel que viene en don de Dios, es del pueblo de Israel, de un descendiente de David. Que son ellos verdaderamente los que conocen cómo deben adorar. Y continúa: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuál es entonces la verdadera forma de adorar? En espíritu y en verdad, ¿sí? Lo veíamos también en la clase, con la gloria del Señor. ¿Cómo es una adoración en espíritu? Es genuina, parte de adentro, parte de las intenciones de mi corazón. ¿Sí? Si la maldad, ¿verdad?, sale del corazón del hombre, necesitamos cambiar ese corazón, que ese corazón sea extraído y colocar un corazón nuevo para que tengamos la capacidad ahora de adorarlo correctamente, en espíritu, de forma genuina, porque si no, seremos pura careta, ¿verdad? Seremos una cosa es lo que hacemos, pero una cosa es muy distinta a lo que pensamos. Y Dios literalmente dice en muchas partes del Antiguo Testamento: estoy harto de su sacrificio. Holocausto y sacrificio no quiero que sean obedientes, ¿sí? Porque el pueblo de Israel se acostumbró a que bueno, yo peco, llevo mi macho cabrío, ¿verdad? Llevo mi tórtola, llevo la palabra, ¡pum!, mi pecado está listo. Pero la mente, el corazón, no es un corazón contrito y humillado, sino que es un corazón que ritualista. Otras palabras, no es ritual lo que quiero una obediencia genuina que parta de un corazón puro y sincero que me quiera adorar correctamente conforme a tu bendita voluntad. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de quién? Los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué razón tienen que adorar al Padre en espíritu y en verdad? Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Vean la relación: debemos adorar en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que Dios acepta, que Dios busca, ¿sí? Hermano, Dios no te quiere a que estés aquí con cara triste esperando que el culto se acabe. Dios no quiere que leas la Biblia por obligación, ni que ores porque necesito cumplir los 5 minutos de oración. Dios quiere una vida genuina para nosotros, que nos deleitemos estar con sus hijos congregados juntos, que nos deleitemos en abrir la Biblia y que sea la Biblia mostrándonos a Cristo, mostrándonos las verdades, ¿sí? Que nos deleitemos en ese tiempo de oración cuando entendemos que gracias a la obra de Cristo, que rasgó el velo, ahora Él nos escucha en Cristo y podemos comunicarnos con confianza ante Él por lo que Él hizo. Eso es la forma genuina.
Que cuando yo venga a hacer algo, que yo ayude al prójimo, lo ayude porque es lo que Dios me demanda. Sí, porque es una forma de mostrar buenos frutos, como se lo recalcaba Pablo en la iglesia de Filipos. ¿Sí? Que cuando yo haga algo, lo haga sencillamente con la intención de que su nombre sea glorificado. Por eso él dice que los fariseos que oran en las esquinas, que los escuchen, que se sientan en los primeros puestos, ellos van a tener lo que buscan. ¿Qué es lo que buscan? Que su nombre sea reconocido. No buscan la grandeza de Dios. Nuestra adoración es una adoración que tiene que partir del conocimiento de Dios, de la verdad, y que la verdad, según lo que el contexto de lo que me dice este libro, es Cristo, ¿verdad? Cristo es la verdad, y esa adoración tiene que ser genuina. Hermano, debemos cuidarnos de pensar una cosa y hacer otra. Debemos cuidarnos de querer engañar o esconder cosas, ¿sí? Porque eso también nos pasa, de cuidarnos de decir, hacer lo correcto cuando nos toca hacerlo, pero cuando no nos estén viendo, ¿con qué pensamos? ¿Qué hacemos? Cuidarnos de cuando estemos solos, porque a veces eso nos golpea, nos lastima, vienen los pensamientos, vienen las acciones. Adorar en espíritu y en verdad, esos son los adoradores que Dios el Padre busca. Así es que Dios quiere que lo adoren, con una obediencia genuina, con un deseo genuino. Yo siempre comparo esto con así como son las madres con los hijos. Y digo las madres porque respeto el amor del madre más que el de nosotros los padres, que se esfuerzan y hacen todo porque entienden que su hijo necesita lo mejor, ¿sí? Y hacen sacrificio para que el niño, al punto que hasta nos malcrían porque se sacrifican tanto. Pero a pesar de que es un sacrificio, la base de lo que están así, de cumplir su deber, ¿cuál es? El amor hacia su hijo, ¿verdad? Bueno, Dios busca que los sacrificios, ¿verdad?, que hagamos para Él, porque también Romano dice que somos sacrificios vivos para Dios, sean por amor hacia Él. No, no por un amor propio disimulado como amor hacia Él, sino porque verdaderamente lo amamos, como lo hablamos, hemos reconocido que Él es nuestro Salvador. Es decir, el amor es la manifestación que nos va a llevar a adorar en espíritu y en verdad, porque Dios es amor. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Sencillo, hermano, un conocimiento que va a llevar a una vida, a entender cuál es la posición y cómo adorar a Dios. El Espíritu Santo te va a ayudar a agarrar ese conocimiento y aplicarlo a tu vida y a llevar una vida piadosa. Si algo logra esa nueva naturaleza que hemos recibido es que ya no queremos vivir, como decíamos, para ese amor propio, sino vivir para la gloria del Señor en nuestra vida. Adoramos según lo que dice la palabra, impulsado por el Espíritu Santo ahora en nuestros corazones para manifestar la verdad del Dios Todopoderoso. Y vean ahora la respuesta de la mujer. ¿Cómo cambia? Ella le dice, cerca de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. En esta frase podemos ver que ella estaba esperando al Cristo. Y que ella entendía que el Cristo le iba a demostrar dónde, cómo y cuándo verdaderamente se debía adorar a Dios Todopoderoso. Ella entendía que el que iba a resolver esa disputa entre samaritanos y judíos era el Señor Jesús. Repito, ella le dice, claro, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Es decir, Jesús conocía a esta mujer, sabía que ella también estaba esperando al Cristo. Sabía que aunque siendo samaritana, ella tenía su esperanza y sabía lo que el Cristo venía a hacer. Venía a establecer cómo adorarlo correctamente. Y Jesús le dice, yo soy el que hablo contigo. Después de esto, vemos más adelante, esa es la próxima predicación, que ella cree, y empieza a predicar el Evangelio, y es la primera evangelista que va para Samaria a predicar la palabra del Señor Jesucristo. Pero ella, es Dios haciendo eso. Entonces podemos ver, mis hermanos, quiero que prestemos atención en dos aspectos. Número uno, es imposible adorar a Dios si no conocemos a Cristo en obra en nuestros corazones. Es imposible adorar a Dios si no conocemos al Dios que adoramos, su naturaleza, que es lo que Él busca.
Es imposible adorar a Dios adorándolo, buscando un reconocimiento, satisfacer nuestras necesidades. Siempre la gloria es para Él. Y vemos cómo, al igual que la samaritana, así estuvimos cada uno de nosotros. Y cómo fue Cristo derrumbando dudas, conflictos, derrumba su religión, derrumba su pecado, demuestra que la conoce y le dice, aquí estoy. Imagínense el impacto de aquella mujer cuando entiende que el Cristo que estaba esperando le está hablando a pesar de lo que era, a pesar de la vida que estaba viviendo. ¿Cómo no salir corriendo como salió a predicar el Evangelio? A decir, mira, ya está un profeta, porque lo llama así, que me conoce. Este es el Cristo. Y después los samaritanos van y lo buscan. Pero ven el punto, hermano. Ella estaba aferrada a una forma de oración que aprendió, en la cual creció, la cual regía su zona geográfica. ¿Cuánto de nosotros no nos pasa igual? ¿A cuánto de nosotros Dios nos derrumbó esas verdades? Herencias católicas romanas, herencias en brujería, en mundanismo, ateísmo, en diferentes cosas. ¿Cómo Dios fue? ¿Cómo vio Dios nuestro pecado? ¿Cómo Dios nos vio sucio? Porque podemos criticar a la samaritana, pero cuando Cristo se presentó en nuestras vidas, ¿cómo estabas tú? ¿Cómo estaba yo? ¿Qué estábamos haciendo? Y aún así Él con los brazos abiertos, derrumbando, mandando personas que nos predicaran, mandando personas que nos hablaran de la palabra, sacándonos de iglesias no sanas para conducirnos a una iglesia que lucha por estar en la sanidad, en la santidad, de ser una iglesia sana. ¿Y cómo ahora lo adoramos? Lo que quiero que también entendamos, mis hermanos, es que necesitamos de Cristo. No es un cliché, no es lo necesario que tenemos que decir los predicadores cada domingo. Es que necesitas conocerlo para que lo puedas para adorar correctamente. Es que necesitas morir a tus costumbres, a entender que no es como tú piensas ni como yo pienso, es como la palabra de Dios dice. Porque a veces, aún estando aquí, conociendo la verdad, nosotros mismos decidimos qué hago y qué no hago, qué es cierto, qué no es cierto, cómo me comporto o no me comporto, creando excusas para nosotros. ¿Por qué la adoración es genuina? Porque tiene que partir de un corazón santo que está siendo santificado por Dios. Porque si no parte de ahí, mi hermano, estamos sencillamente siendo ciegos, guías de ciegos, perdiéndonos nuestros propios pecados. Ya debemos dejar de evaluar nuestras conductas, ojo con lo que voy a decir, pero empecemos a evaluar aún más que nuestra conducta, nuestros corazones. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué oculto? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? Cuando abrazo, ¿cómo abrazo? Cuando perdono, ¿cómo perdono? Cuando me exhorta, ¿cómo está mi corazón? Cuando exhorto, ¿cuál es la intención? Bendito sea el Señor que nos demuestra todas estas fallas que tenemos y que en Él mismo nos da la salida, que es su palabra, y que nos ayuda a crecer en el conocimiento de Dios. La adoración, ¿cuál es? Vivir una vida santa. No es que dancemos, no es que demos vueltas, no es que tengamos al culto y cantemos los himnos de la forma más linda. Es que vivamos vida santa. Es esa relación horizontal y vertical. Es que el conocimiento de Dios te lleva más a amar al prójimo. Es que vivas una vida moral correcta para que el nombre de Dios sea glorificado. Esa es la adoración correcta. Aferrarnos a la vid para que Él sea la vid la que nos ayude a mostrar el pecado que mora en nosotros y a fortalecernos para que ese pecado pueda morir o lo podamos hacer morir en Él. Hermano, Jesucristo conoce nuestra naturaleza humana porque Él también vivió como hombre y conoce nuestras debilidades. Así que debemos entonces entender que Él intercede por nosotros, Él nos conoce y que así como la samaritana se le acercó aún con sus pecados, así se nos acercó a nosotros. Dios tiene que impulsarnos a vivir vidas que lo glorifiquen. Hermanos, también debemos cuidarnos de adorar a Dios según lo que nosotros como hombres creemos. ¿Sí?
y asegurarnos que verdaderamente lo estemos adorando y viviendo vida santa según lo que la Biblia establece. Somos confesores, creemos en la confesión de fe, somos confesores, cierto. Pero ¿qué nos dice nuestra confesión? Que la mayor autoridad, ¿cuál es? La Sagrada Escritura. ¿Sí? Tenemos que entender entonces que la adoración que agrada al Señor es la que nace de forma genuina en nuestros corazones. No tiene que ver con un lugar, no tiene que ver con una canción, con un símbolo. Y si tiene que ver con una persona, es con la persona de Cristo, con su Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. La verdadera adoración es que vivamos conforme a la palabra del Señor. Debemos cuidarnos también de buscar que nuestro enfoque sea el reino de Dios y su justicia, no nuestros bienes materiales, porque eso también sucede. Estamos aquí más por esta vida material o esta vida presente que por la gloria futura de Dios. Y ojo, que soy 100% bautista reformado, debemos cuidar de poner nuestra denominación por encima del amor al prójimo. Es decir, no dañar a las personas porque nos creemos más sabios o porque nosotros sabemos más. No. El amor siempre es lo que nos lleva o lo que manifiesta lo creyentes que somos o la nuestra madurez en la fe. Queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Clamemos al Señor para que Él sea guiando nuestras vidas, para que nos dé la sabiduría para entender su palabra y seamos sensatos en ponerla en práctica, para conocer, para que en nuestras decisiones busquemos glorificar a Dios y amar al prójimo. Y amigo, es imposible que adores a Dios si no lo conoces. Y es imposible que lo conozcas si no vas a Él en arrepentimiento. Cristo está con los brazos abiertos, no importa el pecado que hayas cometido. Así como se presentó a la samaritana por medio de esta prédica y por su palabra se presenta ante ti y te dice, ven a mí. Estoy aquí, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cree en mí para que seas salvo. Amigo, solamente en Cristo y salvación. Necesitas de buscar de él. Y hermano, queremos crecer en santidad y en adoración. Conozcamos a Cristo y adoremos en espíritu y en verdad. Oremos. Alabado y misericordioso Señor.